Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Pues bueno, estamos aquí en nuestro programa de Radio Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx y en esta ocasión, bueno, le abrimos la puerta de Reflejos a dos grandes investigadores, dos grandes juristas, uno de ellos chapaneco y uno de ellos nos visita del bello estado de Sinaloa. Agradecer la presencia, por un lado, al de casa, al doctor Alfonso Martínez Lascano. Muchas gracias. Gracias a ustedes y es un placer estar aquí. Perfecto, y ahí en la transmisión, una disculpa, a veces me voy a referir a él como maestro, pero es doctor en grado, pero a veces tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años en las aulas, y bueno, por las enseñanzas de vida, a veces le digo maestro. Sí, y eso me molesta porque ya soy cinta marrón ahora. Y por otro lado, al doctor Matías Lascano Armienta, bienvenido a Chiapas, a esta su casa, y qué bueno que hoy nos acompañe, dándonos pequeños tópicos, maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues me da mucho gusto estar aquí en esta hermosa y hospitalaria tierra y pues aquí en Reflejos. Perfecto, espero ya lo hayan llevado a comer lo tradicional de Chiapas. No, desde luego que sí, ya comí pozol y otras exquisiteces, chipilín. Chipilín con bolea, claro. Sí, gracias. Perfecto, pues bueno, en esta ocasión nos convoca un tema importante para todo mexicano, para toda nuestra sociedad, y es a más de 100 años de la Constitución, la vigencia de su esencia del documento y su impacto sobre todo en la sociedad. Y bueno, partiendo de este punto, pedirle al doctor Matías Lascano Armienta que nos comente, maestro, ¿qué es la Constitución? Bien, yo quisiera referirme a la Constitución como un documento histórico, pero bueno, de entrada quisiera decir que es un documento muy importante, es la ley máxima de un país, y en este caso la Constitución de 1917, que es la nuestra, vigente formalmente, y bueno, se puede discutir qué tan vigente o no en algunos aspectos, pero es producto de un movimiento social muy importante, muy intenso, movimiento armado y político, que fue lo que se conoce como Revolución Mexicana, que como sabemos estalla en noviembre de 1910, fue un movimiento convocado por un hombre de estudios, un hombre importante, Francisco I. Madero, pero este hombre tuvo la capacidad de convocar no solo a las de la clase alta. Madero era un empresario, un hacendado del norte, pero pues con sus demandas políticas convoca prácticamente a la población mexicana en sus diversos estratos, y así como él, pues tenemos a Emiliano Zapata y otros hombres que se lanzan a la lucha, no solo para acabar con el régimen político, sino en busca de cambios sociales y económicos para el país. Entonces, a partir de 1910, durante algunos años la lucha fue intensa, pues algunos hombres y algunos grupos murieron, otros triunfaron, pero en fin, como resultado de todo esto tenemos que en 1917 se promulga la Constitución, que buscó incorporar algunas de las demandas de estos grupos y de esta lucha tan intensa. Y bueno, como sabemos, hay algunos artículos muy importantes, el 27, que establecía la posibilidad de que a los campesinos se les entregara la tierra, y además no solo esto, sino que como lo dice el artículo, pues la propiedad de las tierras y aguas será de la nación, y no solo ellos, sino digamos el subsuelo, que posibilitó que en años posteriores, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, 1934-40, pues se expropiaran algunas empresas petroleras que estaban aquí aprovechando la riqueza nacional. Me parece que sería una primera aportación. No, claro, por supuesto. Doctor, hoy en día nosotros los mexicanos tenemos como un marco regulatorio a nuestra Constitución. Sin embargo, todos tenemos una visión de ella, pero los juristas tienen otra. ¿Cuál es la visión que hoy permea dentro del mundo jurídico con respecto a la Constitución? Bueno, podríamos decir, es una pregunta que no se puede responder con una sola respuesta, claro, porque juristas hay muchos y hay muchas ideas respecto a la Constitución. Yo creo que en lo que coincidimos todos es que es un anhelo de nación al que aspiramos todos, ¿no? Si bien es cierto, la letra tiene mucha fuerza en la Constitución, en la realidad poca eficacia tiene.
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está haciendo un trabajo, de hecho, creo que ya lo concluyó, estaba haciendo un trabajo donde está reestructurando la Constitución sin reformarlo, reacomodando los artículos, porque la Constitución ha crecido de su contenido, el número de palabras, en sus 2/3 partes, es decir, es una Constitución voluminosa, desarticulada. Pareciera muy importante eso que están haciendo, pero hay algo que es fundamental, que es donde creo que todos debemos enfocar el esfuerzo, es en la eficacia, en la verdadera eficacia de nuestra Constitución, en que los mandatos constitucionales se cumplan, en que sobre todo la primera parte que establece a partir del 2011, que transforma las garantías individuales en derechos humanos y sus garantías. Tenemos un país donde hay mucha pobreza, más de 50 millones de pobreza, de los cuales un gran porcentaje viven en pobreza extrema, y contrapartida tenemos muchas veces al hombre más rico del mundo. Y entonces, si nosotros vemos, si nuestro modelo es democrático, ¿cómo es posible que las mayorías vivan en esas condiciones y que solamente una parte muy pequeña, cada más reducida, se beneficie de la riqueza nacional? Como dice el maestro Matías, la revolución fue un movimiento de reivindicación. Tan solo podríamos decir, fue la primera revolución y constitución de carácter social, que establece garantías sociales, ya no solamente para el individuo, sino para la clase obrera y la clase trabajadora. Nosotros podemos simplemente analizar lo que la Constitución dice en el artículo 123 sobre el salario mínimo, que creo que es la fuente más importante de ingresos lícita, cuando tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. Es decir, en México se percibe muy poco a través del salario mínimo. Y entonces lo que dice la Constitución, que debe ser para una familia un ingreso decoroso que alcance a cubrir todas las necesidades, pues realmente no lo cubre, ¿no? Y eso es lo que yo creo que los abogados, los juristas y la población en general deberíamos de enfocar más al contenido y a su vigencia, más que a contar cuántas palabras tienen. A veces una palabra es más fuerte que 100 palabras, ¿no? Así es. Esa sería mi primera reflexión. Maestro, el doctor Lascano comentó algo muy interesante, ¿no? México pasó por una revolución. Usted en su primer comentario lo señalaba, ¿no? De hecho, usted es autor de uno de los libros que bueno, circula en las universidades de Sinaloa, Historias de la Revolución en Sinaloa, donde hace un pequeño, pero no por eso menos sustancioso, análisis de los movimientos revolucionarios que existieron en ese estado. Viene la pregunta, maestro, después de toda revolución viene desarrollo. Eso la historia lo señala. Ahora viene aquí en México, el análisis en México. ¿Qué pasa con ese legado revolucionario que nos hace, vaya, hasta ubicar que grandes mandatarios en el momento de hacer el grito de independencia señalan a próceres que no fueron de la independencia? Entonces, hay un desconocimiento en la sociedad, es decir, la revolución está como un simple y mero dato histórico, o en realidad los mexicanos tenemos presente por lo que se luchó, porque a final de cuentas la sociedad mexicana hoy en día voltea a ver la Constitución y la quiere abrazar como su máxima protección, pero en realidad desconoce todo lo que conlleva la propia Constitución. Bueno, no digamos desde principios del siglo XX, sino desde la historia en general de nuestro país, México, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista económico, político y social, ha sido un país desigual, muy desigual. Y la revolución, ya que triunfó, digámoslo así, ya que se acaba la violencia y se desarrollan los diversos gobiernos con la nueva Constitución, es decir, a partir de 1917 o de mayo del 17, para ser más precisos, a partir de esto,
era de esperarse que hubiera cambios importantes, cambios sustanciales, pero pues no fue así. Hubo cambios leves. Y además no solo cambios leves, sino cambios regionales. En nuestro país era y sigue siendo un país muy desigual desde el punto de vista regional. Tenemos el norte y además no solo el norte, sino el noreste y el noroeste con sus diferencias, y el centro y el sur, en fin. Y esto se ha mantenido. Como decía muy bien mi colega, mi amigo, nuestro colega Alfonso Martínez Lascano, como decía él, pues hay hoy en día en nuestro país tan querido, México, hay mucha pobreza, ¿verdad? Pues antes de la revolución ya había, o sea, no es algo que haya cambiado, lamentablemente. Ha habido a lo largo de prácticamente todo el siglo XX y lo que va de independientemente de los colores políticos, ya sabemos que a partir del 2000 pues hubo cambios, hubo 2 gobiernos albiazules, como dirían, ¿verdad? Ya no tricolores, pero sin embargo no hemos logrado cambios sustanciales en lo que se refiere, por ejemplo, al combate a la pobreza. Si pensamos en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, como yo mencioné un poco, este gobierno entregó una cantidad muy importante de tierra a los campesinos, porque si pensamos en los gobiernos de Obregón y de presidente Calles, Obregón 1920-24, Calles 24-28, entregó tierra, pero sobre todo para beneficiar a los propietarios medios y altos, a los campesinos poquita, ¿verdad? Y no tan buena, mala. Pero en cambio, durante el gobierno del general Cárdenas ya hay una cantidad muy importante de tierra a los campesinos. Sin embargo, pues era un problema muy fuerte, el problema agrario en nuestro país. Sí se entregó tierra a los campesinos, se les benefició y era tierra buena, pero pues no se terminó con este programa. Yo por tenerme en este gobierno tan importante, de hecho se habla del presidenciado, es decir, el sexenio pues del general Cárdenas, y se dice, un historiador tan importante como Luis González lo dice, que es el padre del México moderno, el general Cárdenas. Él dice más que otros que se ha dicho después, como Miguel Alemán, Lázaro Cárdenas es el padre del México moderno. En fin, el caso es que yo me detengo en Cárdenas porque a partir de él hay cambios importantes, hay políticas sociales, y después ha habido muchas, ¿verdad? De los nombres que se quiera, solidaridad, en fin, los nombres que se quiera, pero generalmente las políticas han sido de maquillaje. No se va a afectar o limitar las grandes ganancias de los hombres más poderosos en este país. Ahorita Alfonso, para mencionarlo de nuevo, pues mencionó nada más a uno, ¿verdad? Pero se pueden mencionar a otros, pero en fin, no sería el caso, me parece a mí, estar dando nombres, porque nos llevaría mucho tiempo, pero para buscar que haya una distribución importante en la riqueza en nuestro país, pues hay que limitar las grandes ganancias de muchos, ¿no? Me parece que es un gran pendiente. Cómo establecer políticas que beneficien a la población y lograr que lo que fueron los anhelos de la revolución de veras se lleven a la práctica. Doctor. Iba a decir otras cosas, pero voy a decir esas cosas que iba a decir, voy a agregar algo. Adelante. Por ejemplo, en el reparto de la riqueza, no somos comunistas ni somos socialistas, somos mexicanos y tenemos una constitución que nos rige y que aspiramos a que esta constitución tenga vigencia. Por ejemplo, en México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más de 600,000 pesos mensuales. Insultante. Son los ministros de todo el mundo que ganan más. ¿De todo el mundo? De todo el mundo, ¿sí? O sea, no hay, y cuando me ha tocado la oportunidad de estar en Argentina, en Paraguay, en Colombia, y digo cuánto ganan, todo el mundo se espanta, no me lo cree, ¿no? Pero ahí está. Otra de las cuestiones, a veces creemos
que, como voy a decirlo, por decir un libro, pero puede ser el Talmud, el que sea, a veces creemos que la Constitución es como la Biblia, es decir, decimos Constitución es igual a bueno, pero no es cierto, no todo lo que está en la Constitución es bueno. No se trata de defender a la Constitución por defender a la Constitución. En última instancia, la Constitución es un documento, pero se trata de defender a seres humanos, que somos los que vivimos en este país. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas a los derechos humanos, había analizado en una acción de inconstitucionalidad el problema del arraigo, en una reforma al Código Procesal de Chihuahua, Código Penal Procesal de Chihuahua, y había determinado que el arraigo era inconstitucional, porque violaba en aquellos entonces garantías individuales. Pues viene la gran reforma en derechos humanos, y dentro de los derechos humanos está la figura del arraigo, donde una persona puede ser detenida constitucionalmente por sospechosa, y se le puede detener por 40 días, y si todavía hay sospechas y no se reúnen pruebas suficientes, otros 40 días. Eso viola derechos humanos y está en la Constitución. Entonces tenemos también que ahora, en este cambio, en este crecimiento intelectual, tenemos que hablar más de la forma, es decir, no todo lo que sea la constitucional está buena, sino de los contenidos. La pregunta es, ¿qué debe contener la Constitución? ¿Cuáles son los límites que debe plantear la Constitución al Estado, entendiendo por el Estado el órgano de poder, el representante, y qué derechos tenemos nosotros, los que vivimos en este país, frente al Estado? Y en este caso México desgraciadamente ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya es un tribunal, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay un tribunal internacional, de acuerdo con los pactos internacionales, que revisa y estudia, y ha declarado en 7 ocasiones que México viola derechos humanos. Y el año 2013, la Corte Interamericana condenó a la Suprema Corte de Justicia a realizar seminarios para que sus jueces, los ministerios públicos y todos los que tendrían que ver con las tareas de justicia se capacitaran en derechos humanos, porque no están capacitados, no aplican los derechos humanos que ahora forman parte de la Constitución, porque a partir de la reforma del 2011 tenemos una Constitución abierta, es decir, el artículo primero, que es un artículo bellísimo, dice que los derechos humanos plasmados en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que México haya sido parte, son derechos humanos tutelados por la Constitución. Entonces, todo lo que México firme a través de pactos, a través de resoluciones, van incrementando, dinamizando la Constitución. Entonces, tenemos una Constitución abierta. Y a mí me tocó hacer una investigación sobre qué tanto había avanzado en ese famoso seminario, y recientemente me han contestado que no se han implementado el seminario. Imagínense, a nivel nacional no se ha cumplido, pues menos a nivel local. Entonces, no se trata de capacitar y decir que debemos de proteger derechos humanos, porque inclusive los conceptos van cambiando también, mi estimado Luis. Lo que entendíamos antes nosotros por derechos humanos, hoy ha cambiado. Tan solo podría decir que los derechos humanos es el derecho sustantivo de nuestro juicio de amparo, de una creación mexicana. Entonces, todo aquel que estudie amparo tendrá que conocer derechos humanos, pero no solamente los que están en la Constitución, sino los, como dije, están en los tratados internacionales. Entonces tenemos una Constitución gigantesca. Yo no sé por qué los juristas del Instituto de Investigaciones Jurídicas se ponen a contar las palabras que tiene la Constitución, en lugar de ver que esta Constitución ya es una Constitución dinámica y que también tiene que sacudirse para quitarse lo que le estorba, ¿no? Lo que le estorba. ¿Y qué le puede estorbar? Lo que atente contra derechos humanos. Algo muy importante es lo que acaba de mencionar el doctor. ¿Cómo debe de sacudirse, dice la Constitución, para todo aquello que no le sirva? Pero viene la pregunta,
¿quién debe hacer sacudir esta Constitución? Porque la sociedad se puede proclamar y decir, oye, aquí hay un grupo de sus ciudadanos que exigen tal y tal comentario o tal y tal reforma, pero ¿en dónde se da? Es decir, ¿en qué seno, en qué cámara nace? Vaya, lo sabemos, pero quiero que usted nos haga la reflexión. ¿Tendrá la capacidad las cámaras hoy en día, a través de todo ese entramaje que haya de sus representantes populares, con la sapiencia, el conocimiento jurídico para poder hacer las reformas, o es una Constitución que se reforma a modo, maestro? Yo quisiera, y muchos quisiéramos, que hubiera esa capacidad de que la Constitución y las diversas leyes que emanan de ella. Sí, que emanan de ella y que supuestamente son para beneficio de la colectividad. Yo quisiera, y muchos, el doctor Martín Lascano y pues aquí los presentes, por supuesto, que se aplicara. Yo creo que sería una de las grandes cuestiones esta, cómo lograr que se aplique la Constitución. Yo no tendría la varita mágica, por decirlo así. Cuando cada presidente de la República, cuando cada gobernador, por mencionar las autoridades más importantes, asumen, luego dicen que van a cumplir y hacer cumplir la Constitución, protestan y acá se ponen muy estirados, muy bonitos, estirados literalmente, ¿no? ¿Y qué pasa después? Pues en general hemos visto que a nivel nacional y a nivel local, es decir, en los estados y en los municipios, pues hay una desatención de los problemas, de la necesidad de la gente, y un enriquecimiento de las autoridades. En general, ¿verdad? No sería necesario y bonito buscar y encontrar autoridades honestas. No digo que no las haya. No digo que no haya políticos. ¿Están en peligro de extinción? Sí, puede ser. Exactamente, no digo que no los haya. Hay que buscarlos. Yo seguramente que sí ha de haber. O sea, no podemos pensar en que todos los gobernantes buscando, ¿no has encontrado ahorita algo? Pues, no, hasta ahorita no he encontrado. Se solicita, se reporte a la cabina. Y es que la cuestión es esa, pues, ¿cómo lograr? Y me parece que no hay pues una varita mágica. A lo largo de la historia, porque la historia es un referente, pues claro. no podemos olvidar la historia. De hecho, somos historia, como diría alguien, ¿no? O sea, yo no voy a venir a confesarme aquí, pero yo ya tengo mis añitos. Claro. Y bueno, cada quien también, aquí, yo también. Es decir, somos somos parte de la historia. Muchas veces pensamos en la historia y pensamos en las culturas de hace siglos o hace cientos de años y en grandes personajes. No, pero no, gente común y corriente. Somos parte de la historia de este país, somos parte de la historia de Chiapas. Yo les decía que yo tengo unos días aquí en esta tierra tan bella, pero ya estoy empezando a quererla. Bueno, en fin, el caso es que a lo largo de la historia de nuestro país ha habido movimientos sociales y políticos importantes. De hecho, mencionamos la Revolución Mexicana. Sí. Madero, siendo un agente de mucho poder económico, pues él se lanzó a la lucha. Podía no haberlo hecho. Ella arriesgó su pellejo y finalmente murió ahí. Lo entregó. Como otros empresarios de entonces, como otra gente poderosa, él podía por haberse olvidado de las necesidades de la gente, y él, es cierto que como han dicho algunos, atendió solo o prioritariamente al aspecto político, no, ya estando en el poder no hizo cambios, no promovió cambios sociales importantes. Dijo que, por ejemplo, respecto al problema agrario, había que hacer estudios, había que atenerse a los trámites legales, pero los zapatistas querían la tierra, como después dirían los soviéticos, queremos la tierra, pero ya, ¿verdad? Sí. Porque era un problema urgente. Pero maestro, mire usted, era un problema urgente. Acaba de mencionarlo. Usted es autor de un libro que hoy lo comparto, La política agraria del Partido Nacional Revolucionario durante el Maximato. Un análisis del reparto agrario. Pero maestro, viene la pregunta, la Constitución señala un reparto agrario, es más, existía una dependencia, Secretaría de la Reforma Agraria. Sí, claro. ¿Qué tierra? ¿Cuál tierra se reparte? Si ya no hay tierra en México. Hace rato decía usted, le entregaban tierra mala, pero bueno, al menos había tierra mala. Ahorita ya no hay tierra.
Todo está repartido. Las grandes luchas, los grandes movimientos sociales que hay hoy en México, sobre todo en las zonas indígenas o alejadas, es por tierra, porque no hay tierra. Aquí en Chiapas se hizo movimientos a través de el reparto de un municipio muy amplio que tenemos aquí, que es Ocosingo. Se divide, se hace ese movimiento, se fracciona a Ocosingo y se entregan a grupos. Tierra, a final de cuentas. Trabajo. ¿Cuál trabajo, maestro? No hay trabajo en México. Los espacios, la Constitución lo señala, hace rato el doctor lo decía, un salario justo. No podemos vivir con ese salario. Los derechos laborales. ¿Cuáles derechos laborales? Todo está en la negociación, pues, en las juntas locales de conciliación y arbitraje, la Constitución y sus leyes que emanan, en este caso la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Servicio Civil, se negocian, se hacen las negociaciones. Si nos vamos a aspectos como derechos humanos, ¿cuáles derechos humanos? Están llenos de quejas en las comisiones estatales y nacionales. Los gobiernos no voltean. Esto no es algo que me nazca en este momento. Lo dicen los periódicos, lo dicen las redes sociales. El Código Penal hecho a modo. La Constitución señalada de cada estado, no voy a hablar solo de Chiapas, de cada estado, sujeta a botín político. ¿Qué pasa con esto, maestro? Bueno, lo que sucede es que aquí podríamos hacer algunos análisis, ¿no? Una frase muy mexicana es: a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, ¿no? Entonces yo pienso que en la Constitución y en las leyes nos han dicho que sí, pero todavía no nos dicen cuándo, ¿no? Tenemos también, aquí habría que ver si realmente en nuestro país hemos estado hablando de los derechos humanos, pero la otra parte, la parte orgánica, estaríamos hablando si realmente vivimos en una división de poderes, si los congresos, el Congreso del Estado, el Congreso o el Congreso de la Unión realmente es un contrapeso de los otros poderes, donde se debata, se discute a través del ejercicio democrático y de la inteligencia, se pueden aspirar a mejores modelos legislativos, si el Ejecutivo respeta la independencia de los partidos políticos, si los partidos políticos tienen una ideología propia y abanderan sus propias causas, si los poderes judiciales son independientes y están integrados por gente preparada. Pero vemos que la realidad golpea mucho con la idea plasmada en las leyes. Yo siempre he dicho que vivimos más de ideas que de realidades. Por más que se diga en la Constitución que tenemos derecho a una vivienda digna, que tenemos derecho a la educación, por sí mismo no va a cambiar la realidad. La realidad va a cambiar con cada uno de nosotros. La gran reforma, la gran revolución debe ser individual. Que cada uno de nosotros en el día a día hagamos un cumplimiento de nuestros deberes, que seamos congruentes con nuestros principios, que alguien llegue a la Junta de Conciliación, Arbitraje y se sienta protegido por una institución pública, que alguien llegue al Seguro Social o al ISSSTE y se sienta atendido por una institución pública. Vamos, lo que vemos es algo completamente lamentable, donde pues baste llegar al ISSSTE, por decir algún ejemplo, y a veces la gente está durmiendo afuera de donde es la zona de urgencia, entra uno y ve la insalubridad de cómo atienden a las personas que están siendo hospitalizadas en ese lugar. Entonces, esa revolución a la que hace el profesor Matías, que hace mención, esa revolución mexicana que ya está, si bien es cierto en la historia, pero ya está en la historia. Ahora los hombres de hoy, que somos nosotros los que estamos vivos, tenemos que hacer también nuestra contribución. Yo creo que los hombres del siglo, por ejemplo, jurídicamente, los hombres del siglo XIX eran unos grandes hombres, inclusive ahí se crea en una situación más fuerte que la de ahora el amparo, pero los hombres del siglo XX creo que no estuvieron a la altura. Y ahora empezamos un siglo XXI como eco, como un reflejo del siglo XX. Hace falta una recomposición real, y algo
que lo dije la otra vez aquí, el derecho es un producto cultural. El derecho obedece a una idea, a una aspiración. Si yo respeto los señalamientos al transitar, si yo encuentro algo y en lugar de apropiármelo busco de quién es o lo dejo ahí, si yo en determinado momento pago mis impuestos, si yo voto y respetan mi voto, si en determinado momento voy a un juzgado y el juez está preocupado de resolver un problema, pues habremos cambiado. Pero necesitamos, la respuesta no está en la Constitución, está en nuestras tareas, en nuestro decir, en nuestra congruencia. Ese es el gran cambio que requerimos los chiapanecos, los mexicanos y los latinoamericanos. Maestro. ¿Qué habría que hacer para cambiar o para mejorar, es decir, para tratar de cambiar este país? Pues yo creo que la verdad es una pregunta muy compleja, ¿verdad? Pero habría que tener presente dos cosas: conciencia política, conciencia social. Hay que tener de conocimiento de lo que ocurre, porque si no tienes conocimiento real, conocimiento profundo, en fin, no puedes lograr gran cosa, ¿no? Hay que estudiar historia. Ahí van a decir algunos, no, está muy aburrida. No, la historia puede ser aburrida de acuerdo como muchas veces nos las han enseñado en la escuela, de repetición de fechas y nombres, pero la historia es algo mucho más que eso, ¿verdad? Hay que estudiar historia, pero no solo historia, sino lograr que la historia llegue hasta el presente, y estudiar historia y estudiar lo que nos pasa, y estudiarlos con ojo crítico. Hay que leer los libros, hay que leer revistas, hay que escuchar los programas de la televisión, y también difundir lo que nos ocurre. Este programa, yo tengo unos cuantos minutos en él, pero cumple una función muy importante, reflejos. Al difundir ideas, preocupaciones, inquietudes como estas. Entonces yo creo que la conciencia, el conocimiento es muy importante, y también la participación de la gente. No solo enterar de lo que pasa, ¿verdad? Sino que los individuos y los grupos obtengan unas mejores actitudes ante lo que ocurre. No callarse ante las arbitrariedades que hace la gente que tienen poder. Muchas veces no solo los grandes gobernantes, sino la gente con algún poder, por pequeño que sea, pues abusan de sus posibilidades, abusan de su poder, y el ciudadano no debe de quedarse callado. Hay que tratar de mejorar este país y no pensar en mejorarlo atendiendo las grandes decisiones, nada más, sino también poniendo nuestro granito, y a veces no debe ser nada más nuestro granito de arena, sino tratar de que la vida nos vaya en ello. La vida en el sentido de que pues la vida es todos los días, no nada más las grandes vidas de los hombres y de los personajes famosos, sino la vida nuestra, que tiene que ver con nuestros conciudadanos, miembros de la comunidad y del Estado, en fin. Hoy en día tenemos un documento vigente, pues se requieren reformas de la Constitución, porque hoy es un tema hasta de negociación, ¿no?, entre los partidos políticos. Yo repito que más que reformas, vigencia. La Constitución ha sufrido casi 700 reformas. La Constitución de 1917 ya no es la Constitución del 2016. Entonces ha habido muchos cambios. Por ejemplo, nosotros en Chiapas somos el único estado que tiene un tribunal constitucional que vela por el cumplimiento de la Constitución local de Chiapas. Tenemos a los jueces de distrito, a los tribunales colegiados de circuito, a la propia Suprema Corte de Justicia, que vigilan la vigencia de la Constitución en todos los actos donde un particular se queja de alguna supuesta violación. Es decir, tenemos todo el andamiaje. ¿Qué hace falta? Eficacia. Hay una frase por ahí vieja que dice: muchas leyes, mal gobierno. La Constitución de Estados Unidos, que realmente habría que pensar que el constitucionalismo nace en Estados Unidos cuando se independizan las 13 colonias de Inglaterra, y nosotros copiamos realmente, inclusive en nuestro nombre es Estados Unidos mexicanos, como si fuéramos los Estados Unidos norteamericanos. Generalmente los países latinoamericanos al Poder Judicial le llaman Corte Suprema, nosotros le llamamos Suprema Corte de Justicia, como los Estados Unidos. Entonces
nosotros nos hemos convertido, y también por grandes pensadores europeos, en consumidores de ideas. Es decir, siempre andamos diciendo lo que dijo fulano tal, lo que dijo fulano tal, pero el verdadero cambio implica en lo que decimos nosotros, en lo que hacemos nosotros. Yo creo que la Constitución, es una Constitución muy grande, ha sufrido muchos cambios. Por ejemplo, un principio que tiene una Constitución es que es rígida, es decir, no puede cambiarse fácilmente, porque se entiende, inclusive el artículo 135 de la propia Constitución dice que cuando la Constitución, esta Constitución, la de 1907, pierda vigencia por algún cambio, podrá nuevamente modificarse. Entonces, por ejemplo, lo que decían el reparto de tierras. Primero se ordenó el reparto de tierras y se creó instituciones. Posteriormente vino Salinas, hizo una reforma al artículo 27 y se permitió que la tierra social se convirtiera en tierra privada. Y al convertirse en tierra privada se pudiera vender. Es decir, hubo una contrarrevolución en ese punto. Se expropió la riqueza que explotaban las compañías petroleras. Ahora se entiende que se va a entregar la posibilidad de que estos gente después hubo una contrarreforma a la Constitución y a las aspiraciones de la riqueza. Entonces habría que ver también ahora que va a venir el Papa. Nuestra Constitución era eminentemente laica, inclusive no reconocía en el artículo 7 la existencia de la Iglesia. A partir de Salinas de Gortari se reconoce a las instituciones religiosas, se establece un sistema de registro y de control que era estar en la realidad, porque realmente ignorarse era algo que violaba derechos humanos y que además pues ahí estaban, ya han estado. Pero, sin embargo, la Constitución ha tenido pasos adelante y pasos hacia atrás, ¿no? Lo que dije anteriormente de la inclusión del arraigo en la Constitución es un paso para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que más que reformas, eficacia y cumplimiento. Maestro. Vigencia. Es que vigencia es algo formal. Formal, es decir, entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Pero ¿cuándo es eficaz? Claro. Los sociólogos le dicen vigencia sociológica. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Igual que hay dos términos, la legalidad y la legitimidad, ¿verdad? Sí, hace falta legitimidad, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo comparten? Porque pues, seguramente, nosotros lo manejamos, pero quien nos haga favor de ver no ha de identificar esta diferencia, ¿no? Vivimos en un sistema constitucional. Tenemos una constitución, pues, vivimos en un sistema legal. Muchas veces se habla del Estado de Derecho. Bueno, que tú, Alfonso, o aquí, pues, Alfonso podrá referirse mejor a esto de la vigencia o no del Estado de Derecho. Pero la cuestión es lo legítimo. ¿Qué tan legítimas son nuestras autoridades? ¿Qué tan legítima es nuestra vida social, nuestra vida política? Aquí, aprovechando al maestro de historia, voy a poner un ejemplo para... Sí, adelante. De cuando Victoriano Huerta del golpe de Estado, claro. legalmente ocupa la presidencia. Claro. Pero era ilegítimo, le faltaba legitimación. Por eso se habló de la usurpación. La usurpación del poder. Del poder. Es decir, formalmente cumplió con el trámite. Con los requisitos legales. Sí, pero carecía de legitimidad completamente. Era un asesino, ¿no? Que mandó... Cuando el presidente Madero y el vicepresidente Suárez fueron asesinados, ya no eran ni vicepresidente, ni presidente, ni vicepresidente. Ya había renunciado. Renunció Madero. Entonces, renuncia Madero y Pedro Lascurain asume la presidencia. Asume la presidencia por menos de una hora. Así es. Y entonces, antes de renunciar, Pedro Lascurain nombra a Huerta. ¿Cómo se lo nombró? El secretario de Gobernación, o los casos que lo nombra en un puesto alto para poder... Sí, entonces, como muy bien recuerda Alfonso Martínez, desde el punto de vista legal, llega a la presidencia Victoriano Huerta, pero fue un proceso totalmente ilegítimo. Sí. Entonces, muchas veces los presidentes, los gobernantes, es decir, no solo presidentes de la República, sino gobernadores, en fin, son legales.
¿verdad? O sea, llegan por medio de un proceso, aunque no son legítimos, aunque el proceso muchas veces no es legítimo, no hay un reconocimiento de la población. Entonces, ya estando en el poder, ellos buscan buscan lograr que la población los reconozca, buscan legitimarse. Pues se pueden nombrar casos en que han sido cuestionadas las elecciones, por ejemplo, no solo las de 1988 y posteriores, sino desde antes, en 1940, se habló de fraude. Cuando las elecciones de julio de 1940, que llegó a la presidencia Ávila Camacho, se habló de fraude. Y hay estudios que dicen que sí, efectivamente fue un fraude. Pues se dice que perdió Salinas, ¿no? También. Por eso, hablando del 88, sin duda, 88, perdón. Sí, se habla de que Salinas, sí. Carlos Salinas de Gortari perdió. Carecía de legitimidad, aunque era legítimo. Claro, por eso trató de legitimarse. No pasó mucho tiempo, o sea, Salinas llega y luego quita esta Jongitud Barrios. Sí. ¿Por qué lo quitó? O sea, Carlos Jongitud Barrios, el cacique del magisterio, fue quitado y así empezó algunas medidas, ¿no? Es más, quita a Jongitud Barrios y a partir de entonces llegó esta señora, la llamada maestra chiapaneca, por cierto, de Comitán. Pues doña Elba Esther Gordillo, sí. Que bueno, parece que no anda muy bien de salud, pero pues parece, quién sabe, ¿no? Pero así como este caso ha habido otros en los que se cuestiona seriamente por la por ejemplo, población. Hay un líder sindical, ¿no? Un líder sindical que representa las aspiraciones, pues podrá estar eligiéndose, ¿no? Constantemente, convertirse en vitalicio, claro. Pues legalmente, pero legítimamente es imposible. Yo recuerdo en los vaivenes de la historia otro capítulo de cómo han ultrajado a la Constitución, que no es una Constitución, no todas las reformas han sido buenas, ha habido contrarreformas. Por ejemplo, cuando por segunda vez Obregón ganó las elecciones, cambiaron la Constitución, a pesar de que venía del movimiento de Madero, como dice el profesor Matías, y una de las banderas era sufragio efectivo, no reelección. Inmediatamente, cuando les interesa al grupo en el poder, reforman la Constitución para que pudiera contender Obregón. Y Obregón era presidente electo. Por fortuna o desfortuna, lo asesinaron. Era presidente reelecto. Reelecto, ¿no? Sí. Cuando, sí. ¿Por fortuna o por qué? O por desfortuna, lo asesinaron, no sabemos cómo estaríamos. No, de hecho ahí dicen algunos historiadores que por fortuna, en el sentido de que si hubiera llegado al poder, todavía estuviera ahí. Sí. Oye, sí, ya chocheando, pero estuviera ahí en el sentido que tenía una gran ambición de poder. Sí. Dicen que todos los políticos deben tenerla, pero no, hay algunos que se exceden, pues. Sí. Y cuando lo matan, entonces, vuelven a cambiar la constitución. No, cuando lo matan, para regresar, cuando asesinan a Obregón, él era presidente reelecto, o sea, no había asumido el poder todavía. Él tenía que haberlo asumido en septiembre de ese año, pero, el 30 de noviembre de ese año tenía que haberlo asumido, el 30 de noviembre de 1928, pero pues se le atravesó un fanático religioso, José de León Toral, y igual que a Colosio, en el sentido, bueno, no a Colosio, pero Colosio no era todavía. Sí, no, por eso, no era todavía, pero era pues, bueno, en fin, para allá iba, aunque había alcanzado mucho poder. Pero me refiero a que desde una distancia muy cercana, ¿no? Sí. Pues, maestro, entonces, estos referentes que han salido ahorita al vapor de la plática, nos hace ver que la Constitución, pues está ahí al mejor postor, está sujeta a caprichos, sujeta a intereses, claro. Lo marca la historia, nos lo patentiza cada documento, que señala pasajes de las diferentes etapas, ¿no? De la colonia, bueno, en el caso de la colonia con los mandatos que había, ¿no? Pero ya cuando surge la de 1917, Carranza, y todos los que se desprenden, hacen de ella lo que a su juicio consideran prudente. Claro. Y esto nos hace reflexionar. Hoy este programa, pues bueno, lo vamos a postear a las universidades. ¿Qué mensaje le damos a esos jóvenes que están estudiando? ¿Qué mensaje le están dando a esos jóvenes que bueno, ven en la Constitución su alma, su esencia, y que a partir de ella, pues todas las leyes que se desprenden, ¿qué mensaje le damos a ellos? Sí, hay algo también muy importante que dijo el profesor Matías en respecto a la historia, ¿no?
ha habido un cambio, o se pretende que haya un cambio en la forma de pensar de los juristas, ¿no? Entonces, a nosotros los abogados nos han enseñado a ver el texto, pero ahora hay que ver el contexto. Es decir, no solamente el texto, sino el contexto. El contexto es el momento histórico, las cosas, las condiciones en las que se genera un cambio. Entonces, debemos de estudiar el contexto y debemos aspirar a que México sea uno de los principales países, no solamente en la Constitución y las leyes, que se respete derechos humanos, sino en la práctica cotidiana. Esa sería la verdadera reflexión, y que los guardianes de la Constitución sean los abogados, que se preparen bien, que conozcan las finalidades de lo que debe ser una Constitución y el respeto irrestricto a los derechos humanos, no solamente desde el punto de vista formal, sino lo más importante desde el punto de vista material. Maestro, ¿qué mensaje a los estudiantes? Estamos por cerrar el programa. ¿Qué mensaje a los estudiantes que están, pues bueno, hojeando la Constitución, no solo de Chiapas, sino la Constitución nacional, y que ven en ella, pues bueno, las rutas y el camino para llegar a hacer prevalecer este Estado de Derecho que tanto anhelamos? Yo soy un hombre de fe y de esperanza, maestro, y créame que observar la historia, pues bueno, sí me da un referente, pero también veo a la sociedad de hoy, y también abrazo un poco la esperanza y la fe en estos nuevos abogados que México va a recibir. ¿Qué mensaje para ellos, maestro? Es bonito eso que dices, tener fe y esperanza. Yo diría que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es el amor y la amistad, y hay que conocer lo que dicen los grandes pensadores sobre el amor y sobre la amistad. Desde los griegos se ha estudiado el amor, se ha conocido sobre eso, y bueno, y hay que hacerlo, y también sobre la amistad, pero hay que practicarlos, ¿no? En el sentido de que hay que ser solidarios con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿no? Y digamos, respecto a la práctica también, yo decía, y yo lo subrayo, es importante conocer la historia de nuestro país, conocer la historia de Chiapas, conocer la historia de Tuxtla Gutiérrez, en fin, conocer la historia de nosotros como miembros de una comunidad. Y conocer la historia no implica pues quedarnos en lo que ocurrió hace cientos de años, sino llegar hasta el presente, porque finalmente decía yo que somos historia. Nacimos hace 64 años, 56 años, 42 años, en fin. No, yo estoy diciendo números, no quiere decir que así sea exactamente, sí, claro. Pero en fin, somos parte de la historia, venimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, hay que conocer esto. Entonces, la teoría es importante, pero también la práctica, en el sentido de participar en la resolución de los problemas que nos acontecen. Podrían decir muchas cosas, pero estamos limitados también de tiempo, que claro, pues también somos historia y somos tiempo, ¿verdad? Maestro, bueno, yo no sé si ya sea lo último, pero yo no, adelante, maestro, sí, es lo que voy a pedirles, ya dar su mensaje final, maestro. Antes, el agradecimiento a ustedes por habernos acompañado. Sabemos que el tema de la Constitución es un tema muy amplio que no se puede abordar en 1 o 2 horas, pero al menos hoy nos quedamos con grandes reflexiones, con grandes tópicos, la necesidad de ver el entorno de lo que rodea, es decir, el entorno, lo que rodea a una sociedad, a una ley, y que bueno, sea parte de esta nueva visión que tengan los abogados hoy en día. Y por otro lado, pues bueno, la participación de la sociedad observando su propia historia, y algo que yo puedo rescatar de lo que usted señalaba, ¿no? Es decir, leer historia, yo le podría agregar leer historia para aquellos que no quieran hacer historia, porque créame que hoy, lo decía el maestro, hacen falta liderazgos, hacen falta personas que observemos. En el siglo XIX hubieron grandes movimientos por idealistas, por gente que entregaron sacrificios, que encontraron barreras y las superaron para darle, pues bueno, a Chiapas y a México un nombre digno y respetado en el Atlas, ¿no? Pero hoy en día, en el siglo XX, el maestro lo decía, nos quedó muy alto el parámetro, y en el siglo XXI, bueno, pues estamos escribiéndola hoy.
y no sabemos a dónde, pues bueno, nos van a poder colocar estas nuevas generaciones que hoy van a darle vida y esencia a México. Y agradecerle, maestro, de verdad, la oportunidad de que hoy, que su visita ha sido en Chiapas, que se haya dado la oportunidad de poder estar aquí acompañándonos. Créame que los universitarios y todos los abogados, pues seguramente van a encontrar en sus palabras algún eco que también ellos comparten. Muy agradecido con usted, maestro. Gracias a Reflejos, gracias a Luis León. Espero estar de nuevo aquí en esta tierra tan cálida, tan hermosa. Insisto yo, la historia es importantísima. Es más, tenemos un historiador, Bartolomé de las Casas, ¿cómo no?, que vivió en esta tierra, la defendió a sus hombres, y se podría mencionar a muchos. Es más, un historiador y jurista, Emilio Rabasa, de una gran importancia a estos hombres, y así muchos otros hombres de la historia de nuestro país han sido historiadores, Justo Sierra, Daniel Cosío Villegas, en fin, ¿no? Bueno, gracias maestro, a Reflejos y a Luis León. Muchas gracias, maestro. Doctor. Bueno, hay una frase que el que solo sabe derecho, no sabe derecho. Entonces me sumo a la invitación del maestro Matías a que conozcan historia, porque la historia es las vivencias de la humanidad. Y siempre la historia nos hace reflexionar. Quizás, a pesar que dicen que la historia se repite, quizás para no cometer los errores, a pesar también que le decía yo que es una frase trillada, que hay que estudiar historia para no repetir los errores del pasado, pero hay veces que aún conociéndolas, las repetimos, somos necios, ¿no? Así es, maestro. Gracias por Muchísimas gracias. Pues bueno, agradecerles a ustedes, específicamente a usted que nos sintoniza, muy agradecido por esta visita que nos hace a nuestra cabina y permitirnos además estar de cerca con ustedes en comunicación. Hoy agradecer la visita del doctor Alfonso Martín de Lascano, gran jurista chiapaneco, panelista internacional, hoy miembro del CONACYT, investigador ya registrado, y por otro lado al maestro Matías Lascano Armienta, escritor de varios libros, egresado de la UNAM, de Sinaloa, y bueno, hoy visitando el estado de Chiapas y compartiendo con ustedes los tópicos, la importancia de nuestra Constitución en la vigencia de México. Muchísimas gracias, nos vemos en punto del próximo lunes a las 7 de la noche. Hasta pronto y muy buenas noches.